Hola chicos de Quinto C, esta va a ser nuestra primera video clase, una manera nueva de acercarnos teniendo en cuenta que la cuarentena se extendió y ya nos quedamos cortos con la comunicación por vía del sistema, con los textos, con los archivos de PDF y demás. Si bien eso al principio estaba bien, era una manera de mantenernos en contacto hasta que todo se normalizara, me parece que ya es hora de pasar a este modo de trabajo, que no es que se acaba la cuestión de los envíos, sino que sigue, pero a la par tenemos esta instancia del video que nos permite tener algo más parecido a una clase. ¿Mm? Les pido un poco de paciencia porque no sé editar videos, no sé hacer mucho con esto. eh, Estoy aprendiendo, así que lo voy a subir a YouTube y les voy a pasar el enlace, que así va a ser como les llegue a ustedes. En la descripción del video voy a poner también el enlace al link donde subo la información que ustedes necesitan para hacer los distintos trabajos. Bien, y ahí también van a encontrar el link para entrar al video. Todo se va a comunicar entre sí. También probablemente mañana haga un sitio en Google Classroom para ustedes, para que nos podamos comunicar por ahí y puedan hacer ustedes consultas más directas. Eh, digamos, ahí ustedes se anotan con un código que yo les mando y pueden preguntar cosas, hacer comentarios, pueden mandar las tareas por ahí también. Y bueno, es una manera más directa de comunicarnos. Con respecto a las fechas de entrega, como ya creo que les habrá llegado la información, las pasamos todas para el 13 de abril, 12-13 de abril. Eh, para ese día, el 13, tiene que estar todo entregado. Bien, si ese día no está entregado, ya no hay posibilidad de entregar después sin que afecte la evaluación. Bien, entonces no se cuelguen, no dejen todo para último momento, porque si después tienen algún problema para entregar, ya va a ser tarde. Empiecen a entregar ahora, así yo les puedo responder. Si lo mandan por el tutor VIP, les voy a mandar un comunicado individual a ustedes y a sus padres, explicándoles las cosas básicas de las correcciones. Y si lo mandan por mail, les contesto el mail. Si lo mandan por mail es a lenguavirtual2020@gmail.com, y necesito que en el asunto del mail pongan su nombre y su apellido como figura en la lista. Eso es para que yo después los pueda buscar tipear su nombre en el buscador del mail y encontrarlos fácilmente. Si no, por ahí el mail se me pasa, se me pierde en el cúmulo de mails que me llegan de distintos cursos y bueno, no llego a corregirlos. Bien. Una cosita más antes de arrancar. Los trabajos, a menos que yo les diga otra cosa, son individuales. En este contexto, sobre todo, necesito que no se dividan las consignas, que cada uno piense lo suyo en cada una de las consignas, eh, para que realmente sirva el trabajo para abrir la cabeza, para pensar temas nuevos. Si se dividen las consignas, cada uno es una partecita y nadie aprende todo. Así que por ahora, probablemente después hagamos algún trabajo grupal, pero por ahora necesito que sea individual. Y recuerden que la evaluación la hago con las planillas esas que yo les había mostrado, y que cuando sumamos varias tenemos una nota numérica final. He tomado la decisión, por un problema que tuve con cuarto, de que si yo encuentro trabajos copiados, la nota la divido en dos. Y ya. Bien. Mientras yo les pida que el trabajo sea individual, por favor no se copien. Hagan cada uno su parte sus consignas, y no se las distribuyan. Por lo menos por ahora, hasta que podamos organizar un trabajo en grupo pensado para hacer en grupo. Bien. Bien, nuestro tema, como yo les decía, de este año, de todo el año, es la literatura latinoamericana. Esa no es solamente una cuestión geográfica, no es solamente por dividir la literatura en zonas, aunque también eso importa, sino que tiene que ver con que en Latinoamérica en particular los escritores, muchos escritores, se han propuesto volcarse al tema del qué es lo latinoamericano. Muchos autores se han propuesto representar lo que entre comillas podríamos llamar una esencia latinoamericana, mostrar qué es lo latinoamericano exactamente. Bien, hay como una preocupación en la cultura latinoamericana por la autodefinición. Esto, si bien lo podemos encontrar en muchas zonas del mundo, en Latinoamérica se ha vuelto particularmente importante este tema. No hay tantas obras europeas pensando o tratando de representar exactamente lo europeo. Quizás algunas cuestiones más regionales, ¿sí?, dentro de Europa, pero en América Latina hay una preocupación general. La idea de que compartimos algo pero no estamos seguros de qué es.
más allá de lo obvio que es la zona geográfica y la historia política. Pero por tener una historia política en común no quiere decir que seamos todos los mismos. Sin embargo, seguimos llamándonos latinoamericanos y eso es por algún motivo. Y la literatura se ha preocupado mucho por ese problema. Ha intentado en distintas épocas mostrar qué sería lo latinoamericano. Uno podría pensar que esa pregunta por lo latinoamericano tiene que ver con cierta fragilidad. Venimos de un mundo colonial en el que se destruyó una cultura anterior, en algunos casos. En muchos de esos casos el aniquilamiento ha sido total. Caso de Cuba, por ejemplo. En Cuba, como yo les conté en clase, no quedó ninguna comunidad nativa. En otras regiones ha sido grande el exterminio, pero no total. Y entonces tenemos países multiculturales, marcadamente multiculturales, como Bolivia, Perú, México. Y después regiones en las que han quedado elementos de esas culturas, han quedado comunidades, pero reducidas a su mínima expresión. Es, por ejemplo, el caso de Argentina. La colonización es fundamentalmente europea y dentro de lo europeo fundamentalmente española en América Latina, aunque tenemos zonas, una zona muy grande como es Brasil, una zona portuguesa, de colonización portuguesa, y algunas zonas menores francesas, más allá de otras colonias pequeñas que no son de origen latino como las holandesas y demás. Pero entonces el grueso de nuestro problema es la península ibérica, lo que es Portugal y España, que es lo que ocupa el cono sur y casi todo Centroamérica. Bien, les hablaba de la fragilidad de nuestra identidad latinoamericana en el sentido de no tener una historia en común que haya perdurado en el tiempo durante muchos siglos, como ha pasado, por ejemplo, en Europa. Hay una ruptura de esa continuidad, empezando por la colonización, pero después las historias de la independencia y demás han producido distintas rupturas que hacen que, aunque hablamos el mismo idioma o idiomas muy, muy parecidos y tenemos historias similares, estamos tan fragmentados que esta pregunta se hace inevitable. Uno podría pensar que si uno se está preguntando si hay una identidad en común, es probablemente que esa identidad ya está muy fragmentada o que no existe. Pero este es un problema grave en cuanto a qué es la identidad. Solamente definiendo qué es la identidad podríamos empezar a pensar qué sería una identidad latinoamericana. Porque Latinoamérica, ya lo hemos charlado en clase, la podemos definir con relativa facilidad teniendo en cuenta criterios geográficos y criterios históricos. Bien. La identidad podríamos empezar por decir que es un conjunto de rasgos que nos definen, que dicen quiénes somos. Lo que pasa es que eso tiene muchos niveles. Yo podría pensar en mi identidad a nivel individual, en mi identidad a nivel comunidad, en mi identidad a nivel provincial, nacional, regional, caso de América Latina, o incluso mi identidad como especie, como parte de una especie. Bien, el problema es amplio. En este caso estaríamos buscando una identidad regional, un conjunto de elementos que nos digan quiénes somos a pesar de nuestras diferencias, en términos geográficos y políticos. Resulta evidente que las naciones de América Latina son muy distintas entre sí y en muchos casos son muy distintas en su interior, son muy heterogéneas. Es decir, hay muchas identidades adentro de un mismo país. Eso uno podría decir que también pasa en Europa, claramente. Los países de Europa son muy diferentes entre sí, incluso podemos definir regiones en Europa, Europa del Este, Europa Occidental, etcétera, que son más parecidas y se diferencian entre sí. Sin embargo, hay quizás en el europeo la conciencia de venir de un mismo lugar. Hay una historia en común que lleva milenios desarrollándose. En algún caso, en América Latina también, pero tenemos esta ruptura de la colonización. Entonces, como yo les contaba en alguna clase, se dice que los mexicanos descienden de los mayas, que es una cultura muy particular, que los peruanos descienden de los incas y que los argentinos descendemos de los barcos. Entonces acá la cultura nativa está muy poco presente porque ha sido aniquilada a lo largo de todo el siglo XIX y tampoco su situación ha mejorado demasiado en el siglo XX. De hecho, escuchamos a diario que mueren chicos de desnutrición en el norte que son parte de comunidades nativas. Entonces eso quiere decir que los elementos que deberían enlazar a América Latina a ser la parte de una misma identidad se encuentran recortados, son fragmentarios, son difíciles de reconocer.
Bien, incluso en términos políticos, ustedes verán que existe una Unión Europea, que si bien no abarca todos los países de Europa, abarca una buena cantidad, países muy importantes, países más chicos, más grandes, etcétera, y que eso se ha intentado en América Latina, o por lo menos en el Cono Sur, y ha sido muy difícil de lograr. Particularmente se ha intentado con el Mercosur y eso no funciona del todo bien, no termina de funcionar, no hemos logrado integrarnos. Bien, no quiere decir eso que se deba solamente a una cuestión de identidad, pero sí a que la fluidez de las relaciones no es la misma que la que hay en Europa. Bien, eso no es necesariamente algo malo, pero nos comparamos con Europa porque la idea de identidad nacional o regional viene de allá, es una idea importada. La idea de que existe una nacionalidad argentina, una nacionalidad uruguaya, una nacionalidad chilena, etcétera, 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 son siempre ideas importadas. Nuestro sistema político es un sistema político importado. Por ejemplo, buena parte de nuestra constitución está basada en la constitución norteamericana y en los intentos de constitución de la Revolución Francesa. Bien, pero si hay algo que quizás es particular de América Latina, es la identidad mestiza. Bien, a diferencia de otras regiones, en América Latina las culturas se han mezclado. La descendencia de los colonizadores, de los nativos y demás, es una descendencia mestiza. En otras regiones del mundo, obviamente esto también ha ocurrido, pero sería difícil decir si en la misma magnitud. El caso extremo en el que pasa lo contrario es Estados Unidos, donde los colonizadores no se mezclaron con las culturas nativas. En el caso de América Latina eso sí ocurrió, pero aparte de eso tenemos después la inmigración europea, que llegó después de las independencias y demás, sobre todo a finales del siglo XIX. A Argentina particularmente llegaron muchos españoles, muchos italianos y también de muchas otras regiones, pero esos son los mayoritarios. De ahí nuestros apellidos, que en la mayoría de los casos son de origen español o italiano, no en todos obviamente. Y esa fragmentación de la identidad es quizás lo que nos marca ese mestizaje. Por eso, la primera unidad importante del programa es la del viaje. No el viaje necesariamente en un sentido turístico. De hecho, la mayoría de los viajes que de los que vamos a conversar o que vamos a suponer no son tanto viajes turísticos como desplazamientos geográficos por otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, un exilio. Muchos europeos vinieron escapando del hambre o de la guerra que había en Europa en el momento en el que ellos se fueron. A lugares como Argentina, relativamente pacíficos, donde hay poca población y hay oportunidades de crecimiento económico o por lo menos de tranquilidad. Ahí tenemos un elemento de la identidad que podemos entender a través de esta cuestión del viaje. El viaje va a tener distintos matices, distintas modalidades, pero el primer viaje, el viaje fundacional que marca esto del mestizaje, del cruce, es el viaje de Colón, obviamente. Bien, digo el viaje por nombrarlo en general, pero sabemos que hizo varios viajes. Colón va a llevar una serie de diarios. Va a ser el primer testimonio europeo que tenemos de América, lo cual es muy importante, como habrán visto en el trabajo o como van a ver después, porque las representaciones de América que tenemos hoy en día siguen viniendo desde aquella época, siguen fluyendo desde aquella versión de Colón o del padre Bartolomé de las Casas. Digo eso porque si bien los diarios son los diarios de Colón, los conservó el padre de las Casas y él se supone que operó ciertos cambios en esos diarios o operó una cierta interpretación de esos diarios tendiente a favorecer, digamos, el estatus de los indios. De manera que podremos decir que no sabemos si estamos ante la opinión de Colón o ante la opinión del padre Bartolomé de las Casas en algunos casos. Bien, por eso en el trabajo yo les pedía que ustedes me dijeran, buscaran quién era el padre Bartolomé de las Casas. Pero vamos a contextualizar un poco. Colón viene a América tratando de buscar una ruta para llegar a la India, dado el bloqueo inglés. Bien, no podían ir a la India por la vía convencional, a comprar especies, etc. Entonces, Colón, suponiendo que la Tierra es redonda, dice que puede ir por el otro lado. Puede dar la vuelta por el Pacífico, por el Atlántico, digamos, y salir por el lado del Pacífico, teniendo en cuenta que no se sabía de la existencia de América en Europa. Él emprende ese viaje y se encuentra en el camino con ese territorio que él va a pensar que es la India. La India, pero por el otro costado.
Teniendo en cuenta esa información, vemos que el viaje de Colón de pronto se encuentra con algo inesperado. Este es un primer factor importante. El viaje supone un encuentro con algo desconocido, con algo extraño y, en el punto definitivo, con algo extranjero. Digamos, Colón se encuentra con un paisaje, con una serie de personas, con una serie de culturas que no esperaba, que no sabía que se iba a encontrar. Bien, no era su objetivo ese. No es que dijo voy a descubrir América. Entonces, todo lo que él piense sobre América, sobre todo al principio, va a estar atravesado por lo que él pensaba que iba a encontrar. Esta es la estructura básica de lo que llamamos un prejuicio. Bien, tenemos un saber previo, que suponemos que es cierto, y con eso tratamos de entender una realidad nueva. Y si le aplicamos nuestros conceptos. Este es el ejemplo que poníamos siempre el año pasado cuando hablábamos de las falacias, si ustedes se acuerdan, sobre la cuestión de los árabes. La idea de que un árabe puso una bomba, ese es un saber previo que yo tengo, entonces cada vez que veo un árabe supongo que es un ponibomba. Ese tipo de pavadas, de prejuicios, funcionan también a niveles más sutiles, niveles difíciles de detectar. En el caso de Colón, él suponía que estaba en las Indias Orientales. Bien, que había llegado por el otro lado a la India, como si América no estuviera en el medio. Entonces eso marca la primera representación de América. Él va a encontrarse con este paisaje que además presenta unas características muy particulares. Para un europeo encontrarse con el Caribe y más adelante con lo que va a ser el Amazonas, la selva, etc., va a ser impactante. Es un tipo de vegetación y de clima desconocido para el europeo, o casi desconocido, digamos, no es exactamente lo mismo en África. Entonces, Colón empieza a hacer una serie de operaciones, podríamos decir, que tienen que ver con identificar a América con la tierra prometida, con el lugar, como yo les decía en el trabajo, una especie de Edén, la tierra en la que no hay pecado y en la que el hombre vive alejado de la cultura. La cultura entendida como algo malo, como algo que corrompe al hombre. Los nativos vivirían en un estado de naturaleza, un estado ajeno a la cultura, que los vuelve más cercanos a Dios en definitiva. Lo que a ellos les falta es justamente el conocimiento de Dios. Por eso Colón y todos los que van a venir atrás de él, incluido el padre Bartolomé de las Casas, van a promover la evangelización, convertir a los nativos a la fe cristiana. Son mejores, según esta perspectiva, son personas, no en todos los casos pensaban que eran personas, pero en algunos sí, son personas más cercanas a la naturaleza, más... es lo que se conoce como la teoría del buen salvaje. Un humano que aún no conoce, digamos, el mal, como en la historia bíblica, en el Edén, no conocemos el mal, pero también nos falta el conocimiento del bien, en definitiva. Entonces, la tarea europea va a ser la de evangelizar. ¿Bien? La supuesta inocencia que se le va a atribuir a los indios va a ser rápidamente desmentida. Se van a producir guerras, digamos, batallas, enfrentamientos que van a demostrar que la cosa no era tan sencilla, y aparte va a empezar a aflorar de a poco el interés económico de los europeos, que finalmente van a empezar a llevarse el oro, la plata, etcétera, todo lo que ya sabemos al respecto de cómo se explotaron las riquezas americanas en la época de la colonización. Pero entonces, a partir de este viaje aparece esta idea de que América es una tierra virgen, una tierra divina, parecida o igual al Edén bíblico, y eso va a trascender hasta nuestros días. Por eso yo les puse esa canción de Nino Bravo, que si bien es una canción vieja, en términos históricos es relativamente reciente. Bien, es del siglo pasado, de finales del siglo pasado. Y ahí tenemos una manera de ver América que reproduce exactamente la visión colonial, digamos. Obviamente esto no va a ser siempre igual, va a haber modificaciones. En determinado momento se va a pensar incluso que la gente que nace en América, por el clima y por distintos motivos pseudo casi científicos, va a ser gente con menor capacidad intelectual, por ejemplo. ¿Bien? Durante mucho tiempo esto fue pensado así. Se suponía que el clima húmedo, la cuestión selvática y todo esto afectaba el sistema
físico, digamos, de las personas nacidas acá. Esa era una manera de justificar la dominación política. De todas maneras, eso no quiere decir que se rompa con la idea de que América es una tierra con mucha abundancia, una tierra prácticamente divina. Para que tengan una idea de cómo van mutando estas representaciones de América. Pasado el tiempo van a aparecer otras modalidades del viaje que van a tener que ver con la exploración de América. La exploración y la conquista. Incluso en Argentina vamos a tener determinadas modalidades de viaje que nos van a ayudar a comprender a qué llamamos América o a qué llamamos Argentina incluso y por qué. Un caso muy concreto que les puedo dar es un libro de Lucio B. Mansilla que se llama Excursión a los Indios Ranqueles. En ese libro este escritor cuenta su viaje al interior de lo que podríamos llamar la Pampa Argentina, a negociar con los ranqueles por motivos territoriales y demás. Después las negociaciones fracasan, pero él cuenta todo su testimonio del viaje hacia su encuentro con un líder, un cacique, digamos así, podríamos decir, aunque la palabra no es técnicamente correcta. América es una tierra enorme. Miren Europa, miren el mapa europeo y miren el mapa americano o latinoamericano y se van a dar cuenta, obviamente Asia también, pero Asia es mucho más inhóspita. Bien, tenemos la Siberia en el norte, es distinto. América es un territorio para explorar y por eso la literatura de viajes es muy, muy conocida y muy importante. Hay muchas tribus y más allá de las grandes culturas, la maya, la cultura inca, la cultura azteca, hay también muchas pequeñas culturas, satélites pequeñas que hay que ir investigando. Incluso va a haber muchas investigaciones científicas, antropológicas a finales del siglo XIX que tienen que ver con viajes como al interior de América, a lo profundo de América, no solamente a África o a Asia, sino también acá. Y eso también tiene que ver con que el viaje nos permite dar testimonio, nos permite conocer, pero no solamente conocer esto que es nuevo, sino también, digamos, plasmar nuestros prejuicios. El que viaja no solamente se encuentra con algo nuevo, sino que también le aplica sus propias valoraciones a eso que se va encontrando. Por eso es que la unidad del viaje nos sirve para entender América, nos sirve para pensar qué entendió la gente que viajó por América. Ahora bien, el viaje no es algo que realiza solamente el extranjero o el que no es latinoamericano. Una persona latinoamericana, puede también realizar sus viajes al interior y producir sus propios testimonios. ¿Bien? Por eso los dos textos que les pedí que leyeran son de dos escritores muy conocidos, uno a nivel nacional argentino y el otro a nivel mundial. Martínez Estrada es un argentino, un ensayista muy conocido, no ha trascendido demasiado a nivel internacional, pero es muy importante dentro de la cultura argentina y él ofrece una visión de lo que es la Argentina de su momento, la zona, la región en su momento. Octavio Paz, el mexicano, él es un premio Nobel de literatura, escribió poesía y ensayos fundamentalmente, y en ese texto habla de la cultura mexicana, de cómo es el mexicano. Bien, por eso yo les pedí que comparen esas dos maneras de ver Latinoamérica. Por ahí me preguntaban la cuestión de que, bueno, Octavio Paz habla fundamentalmente del mexicano en sí. Bueno, me refiero yo, cuando les pido que los comparen, a la relación entre lo argentino y lo mexicano, los fragmentos de Latinoamérica que son muy distintos entre sí, pero que guardan similitudes. Lo que yo espero que ustedes encuentren es un vínculo entre esos dos textos, algo que los una, aparte de lo que los diferencia. Entonces, si habla de los mexicanos, estamos hablando de un personaje, entre comillas, latinoamericano, así como el argentino es un personaje latinoamericano. Busquen esos vínculos. ¿Qué es lo que hay entre ellos? ¿Qué los hace parecidos? ¿En qué los podremos conectar nosotros? ¿Bien? ¿Y qué los diferencia también? ¿En qué cosas se alejan completamente? Porque es evidente que hay diferencias entre el carácter de lo que podemos llamar el mexicano, lo cual ya es bastante difícil de definir, y el argentino, lo cual también es muy difícil de definir. Pero si pudiéramos más o menos delimitar algunos rasgos, entonces estaríamos cerca de comprender esta idea del viaje. El viaje como manera de, no solamente de comprender la identidad del otro, sino de la propia. En la diferencia con el otro, que produce el viaje, yo descubro quién soy y quién es el otro, y cuál es el vínculo. Y después me gustaría, como dice la consigna, que de las similitudes que encontraron entre esos dos textos, qué diferencias ven con otras representaciones de América que ya hemos trabajado. Claramente esas dos representaciones no son la representación
digamos, del Edén. La idea de que América es una tierra prometida, hermosa, llena de recursos. Lo que propone Martínez de Estrada y lo que propone Octavio Paz es otro tipo de América. Una América, uno podría decir, más realista o quizás de otra versión, otra manera de verlo. Así como Colón lo presentó a América como una tierra, como les decía, abundante, rica, etc. El primer colono que llegó al Río de la Plata se encontró con que era una tierra completamente vacía, gris, que parecía imposible de utilizar para nada. Y acá estamos con una de las tierras más fértiles del mundo. Pero en ese momento la visión que se pudo ver era, bueno, acá no hay nada. Bien, entonces necesito que traten de pensar eso. Sáquense por un ratito su propia representación de América y piensen cuáles son las que hemos estado viendo. Lo que me gustaría que se lleven de este primer trabajo es una visión de la historia de Latinoamérica pensada a través de los viajes. Y que puedan reflexionar sobre eso, que puedan pensar qué es Latinoamérica para ustedes, qué ha sido Latinoamérica para otras personas, y cómo influye eso en nuestra vida cotidiana. Bien, somos de hecho y de facto latinoamericanos. Nacimos acá, somos considerados latinoamericanos, entonces me parece a mí que es muy interesante tratar de comprender cómo se construye esa idea de latinoamericano y por qué nosotros pertenecemos a eso y de qué modo. Porque cómo se construye una identidad tan amplia teniendo en cuenta todas las diferencias. ¿Es una cosa artificial? ¿Es una cosa que tiene sentido, que no tiene sentido? Bueno, eso es lo que yo preferiría poder discutirlo con ustedes y que tengamos un debate como hacemos en clase, pero ahora necesito que lo plasmen en sus trabajos y que me los envíen. ¿Bien? Bueno, cosas que pueden pasar cuando uno está grabando un video. Unas últimas consideraciones con respecto al cuadernillo. El cuadernillo es largo y como les había dicho yo, no lo vamos a usar completo, no nos va a dar el tiempo, tenemos 2 clases por semana en general cuando hay clase presencial, mucho menos ahora con esta situación, pero bueno, no quiero ponerme a tocarlo y recortarlo ahora, que ustedes lo están usando y demás, ya después me tomaré el tiempo para cortar solo las páginas que vamos a usar. Pero sí les quería decir que lo vamos a usar todo el año, que cuando yo les pongo un número de página, son las páginas con números comunes, no con números romanos, las que yo utilizo, porque vieron que al principio tiene unas páginas con números romanos que son como introductorias, que muestran el concepto de literatura, que explican cómo está organizado el libro, y después empiezan las páginas con números normales. Entonces cuando yo les pongo un número de página me refiero a ese número de página. ¿Bien? Les digo porque me parece que eso provocó alguna confusión con algunos trabajos, con algunas consultas que me llegaron. Ese cuadernillo nos va a servir de guía, siempre vamos a trabajar con eso, aparte de con las consignas que yo les mande, y prácticamente todos los textos que vamos a leer están ahí. Así que les pido que lo utilicen, que si alguno no lo tiene se lo pasen. Está en el link y yo les voy a dejar justamente ese link acá abajo en el video para que puedan entrar. Así que bueno, pónganse a trabajar con esto. La idea sería que les lleve el mismo tiempo que nos llevaría a estar en clase, o sea, 120 minutos por semana. Si se ponen de manera individual a hacerlo, les va a llevar ese tiempo, incluso un poquito menos quizás, dependiendo del ritmo de trabajo de cada uno. Así que bueno, eso es todo. Si tienen alguna duda o si me quieren comentar algo, alguna cosa que quieran saber, si me quieren hacer alguna recomendación sobre cómo viene siendo el trabajo hasta ahora, bueno, es bienvenido. Estamos todos tratando de aprender en esta situación a manejar los tiempos, a manejar las actividades, a manejar la comunicación. Así que si hay algo que me quieran recomendar o que les parezca que podría mejorar, me lo pueden decir por mail o por tutor VIP o bueno, el modo que ustedes encuentren. Les mando un saludo, espero que sigan bien y ya les enviaré algún otro video y otras actividades la semana que viene. Saludos.